viendo el solucionario se debía dar cuenta de que no estaba tan complicado, era cuestión de saber ordenar, ¿no? Bueno. Bien, terminaremos con los problemas que habíamos planteado en la anterior sesión, ¿sí? Nos habíamos quedado en el problema 7 y habíamos dicho que este era todavía un problema de distribución hipotética. Veamos el problema 8. Un club de estudiantes extranjeros tiene como miembros a 2 canadienses, 3 japoneses, 5 italianos y 2 alemanes. Si se selecciona al azar un comité de 4, encuentra la probabilidad de que todas las nacionalidades estén representadas. ¿Qué tipo de problema es este? ¿Binomial? ¿O es hipergeométrico? ¿De qué tamaño es la población? Es pequeña. Por lo tanto, ¿qué distribución deberíamos utilizar? La hipergeométrica. La hipergeométrica, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo plantearíamos en este problema? A ver, voy a copiarla, la fórmula esta. No, no puedo porque estoy a ver. ¿Cómo tendría que ser? Tendría que tener una combinatoria para los canadienses, otra para los japoneses, otra para los italianos y otra para los alemanes, ¿no es verdad? Eso es lo que tendría que hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que poner acá? Ahí tendría que poner 2 canadienses, de los cuales tengo que elegir 1, ¿verdad? De los otros, ¿qué tendría que ser? 3 japoneses, tengo que elegir 1. De los 5 italianos, tengo que elegir 1. Y de los alemanes, 1. 2, ¿no? 1. Tengo 5, 5, 12 personas, ¿verdad? Tendría 12 personas para elegir a 4 miembros. Ahí está. Esa sería entonces la distribución hipergeométrica. ¿Estamos de acuerdo? Porque tenemos a todas esas personas y nos dicen que todas las universidades estén representadas. Por lo tanto, hay que elegir uno de los 2, uno de los 3, uno de los 5 y uno de los 5 son 10, ¿no? 10 personas en total. Está mal. 10 personas en total. No, eran 12. 12 personas. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería entonces la distribución. ¿Está bien? Y el inciso B, ¿qué es lo que nos dice? En el inciso B nos dicen todas las nacionalidades están representadas excepto los italianos. Si los italianos no están representados, ¿cómo tendría que resolver el inciso B? Colocando 0 para los italianos. Muy bien, colocando 0 o quitándolo de la ecuación, ¿no es verdad? Y me faltaría un miembro del grupo. ¿Qué es lo que debería hacer con ellos? Acá las situaciones que van a presentar es que esta fórmula yo debería ampliarla. ¿Por qué?
Porque la persona que no es de los italianos tendría que venir o bien con los alemanes o bien con los japoneses, perdón, con los canadienses, los japoneses o los alemanes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Poner 2 de 2, esto lo mantengo constante, más 1 de 2, 2 de 3, esto lo mantengo constante, más 2 de 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me la pueden calcular la probabilidad? ¿Cuánto sería? ¿Ya la tienen? Fíjense, para el inciso A tendría que ser 2 en 1, 3 en 1, 5 en 1, 2. Entonces sería 2 por 3, por 5, por 2, ¿no? 2 por 3, 6, por 5, 30, por 2, 60, dividido entre la combinatoria de 4 en 12. $0,12. Muy bien. Y para el inciso B, ¿cómo tendríamos que hacerla? Fíjense, tendría que ser 2 en 1, o perdón, 2 de 2, 3, 2, 1 en 3 y 1 en 2. Si es 2 en 2, esto es 1, ¿no? 1 por 3 por 2, dividido entre el mismo denominador, más 2 en 3, la combinatoria de 2 en 3, ¿no? Creo que sigue saliendo 1, ¿no? Entonces sería 2 por 1 es 2, y esto es 2, sería 10, más 1 en 2, 1 en 3 y 2 en 2, que solamente es 1. ¿No? Son todas las posibles combinaciones que podrían darse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto sería la probabilidad, jóvenes? Para el inciso B. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. ¿Ya? Eso vendría a ser, ¿sí? Y este 0 en 5, ¿qué nos daría? 1. Muy bien. ¿Cuánto sería la probabilidad? Me sale 0,048. Tal vez alguien puede confirmar.
¿Sí? ¿Ese es el resultado? Dos en 2 me sale 1, ¿verdad? Por 3, por 2, 6. Entonces acá tendría 6 más 1, 2. De acá creo que es combinatorio de 3 en 2 es 2, ¿verdad? 3. 2 por 3 es 6. Por 2 es 12. ¿Sí? Bueno, compruébenlo por favor, ¿ya? No es tan difícil, lo único que tienen que hacer es extender las probabilidades considerando que hay una segunda persona que debe ser parte de los otros grupos, ya que el grupo de los italianos no está. Sí, sale eso. 0,048. Qué bueno. Bien, esas son entonces las distribuciones hipergeométricas. ¿De acuerdo? No hay mucho donde perderse. Lo que ustedes tienen que ver siempre es el tamaño de la población para ver si es que utilizan la distribución binomial o si utilizan la distribución hipergeométrica. Y no se olviden, la distribución binomial generalmente, ¿qué es lo que nos van a dar? Nos van a dar la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Que nosotros debemos llevarla a la fórmula. Veamos el problema 9. Encuentra la probabilidad de que una persona que lanza 3 monedas obtenga solo caras o sellos por segunda vez en el quinto lanzamiento. Entonces, como ven, en este problema nos están informando de las dos condiciones que se deben cumplir. Primera, o tres condiciones. Primera, que queremos sacar solo caras o sellos. Esa es la primera. La segunda, por segunda vez, en el quinto lanzamiento. Es decir, el experimento se lleva a cabo 5 veces. Y en el quinto lanzamiento es donde sacamos el segundo sello. ¿De acuerdo? Entonces, como el experimento se realiza más de una vez, y la última vez que se realiza el experimento es el segundo éxito que tendríamos, en este caso tenemos que utilizar la distribución binomial negativa. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la combinatoria de la binomial. A ver, la voy a copiar y ustedes se van a dar cuenta, ¿ya? Pues voy a copiar solamente esta parte. Fíjense, en la combinatoria, ¿qué es lo que tendría que poner? Si el experimento se va a llevar 5 veces, binomialmente serían 4 veces. ¿Y cuántos éxitos debería sacar? Una vez. ¿De acuerdo? Entonces, acá tendría que poner 1. Y acá lo que debería poner es 4 menos 1 es 3. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que sucede con el experimento? Que en realidad se van a hacer 5 veces, pero el quinto es un éxito. Entonces, el quinto siempre tiene una posición fija. Por lo tanto, esto se eleva al cuadrado. Y tenemos 5 menos 2 éxitos, nos queda el 3. Entonces, esa es la diferencia. Esto estoy elevando a una potencia más, porque el último experimento es el segundo éxito que tengo en mi problema. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Una vez más, Inge, por favor, podría repetir. Claro que sí. Fíjense, si nosotros manejáramos con la distribución binomial,
nos dice, se lanza tres monedas, tres monedas 5 veces, por eso 5 veces. ¿Ya? Y se obtiene sello por segunda vez en el quinto lanzamiento. Entonces, este primer lanzamiento puede salir en el primero, segundo, tercero, cuarto. Consecuentemente, esto sería una distribución binomial, pero solamente para los 4 primeros lanzamientos. ¿Por qué? Porque el quinto lanzamiento es fijo. El quinto lanzamiento debe ser cara. ¿Sí? Si yo pusiera acá 2, lo que estaría diciendo es que estos 2 pueden ser el primero y el segundo, el primero y el tercero, el primero y el cuarto, es decir, pueden salir en cualquier orden. Y eso no puede ser para una distribución binomial. Entonces, el único elemento que puede salir en cualquier posición de las 4 primeras es el primer éxito. Y el último éxito sale en el quinto lanzamiento. Entonces, como estoy haciendo acá la combinatoria de los primeros 4 lanzamientos, donde este primer éxito puede tener cualquier posición, el último éxito va a ser el quinto lanzamiento. ¿Se ha entendido? Es decir, si voy a tener 2 éxitos, el primer éxito puede tener cualquier posición, pero el último éxito siempre va a estar en el último lanzamiento. ¿Está bien? Que es el quinto. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? ¿Hay alguna duda? Díganme. No, no hay problema. ¿Sí? ¿O tienen todavía alguna duda? Sí, Inge, se entiende. Perfecto, gracias. Muy bien, veamos el problema 10. Si se sabe que en cierto proceso de fabricación, en promedio, 1 de cada 100 partículas es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que el quinto artículo que se inspecciona sea el primer defectuoso que se encuentre? En este problema ya es clavado, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve o no? Entonces, ¿qué distribución sería? Binomial negativo. No, porque el último artículo, ¿qué va a ser? Defectuoso. Claro, pero es el primer defectuoso. Por lo tanto, si es el primer defectuoso, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos con la distribución geométrica. ¿Estamos de acuerdo? Inge, ¿por qué nos daríamos cuenta que es geométrica? Por la siguiente razón, fíjense, acá nos están dando la probabilidad. ¿De acuerdo? Y acá nos están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que el quinto artículo sea el primer defectuoso? Por lo tanto, el experimento, ¿cuántas veces se está repitiendo?
5 veces. ¿Y cuál es el primer éxito? Eso es, fíjense, a diferencia del anterior nos decían por segunda vez en el quinto lanzamiento. Acá, ¿qué nos dicen? El primer defectuoso es el quinto, el primer defectuoso. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? ¿Qué distribución tendríamos? Una distribución geométrica, ¿no es verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy bien. Entonces, no se olviden, cuando es una distribución geométrica, el primer éxito es la última vez que se realiza el experimento. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la probabilidad que obtienen ahí? ¿Cuánto sería esa probabilidad? ¿Esto a qué sería igual? 1 de cada 100. Entonces, acá ¿qué es lo que deberíamos poner? Tendríamos que colocar 99 sobre 100, porque esos son los éxitos, ¿no es verdad? Y esto deberíamos elevarlo a la cuarta. ¿Está bien? Y multiplicar ¿por cuánto? Por la probabilidad de éxito. ¿De acuerdo? Esa sería entonces la probabilidad. 9.6 por 10 a la menos 3. Eso es lo que quería decir. Fíjense, el tener un éxito, mientras más veces se repite el experimento, es 4 veces y la quinta que es el éxito, ¿no? La probabilidad prácticamente tiende a 0. Esa es la cuestión. Entonces, pero no se olviden, esto es cuando las condiciones se mantienen constantes, es decir, la probabilidad de falla y de éxito se mantienen constantes. ¿Eso qué significa? Que si yo voy a, por ejemplo, para aprobar la materia, si yo no voy a estudiar cada semestre, ya no estoy hablando de examen, sino cada semestre, voy a comportarme de la misma manera, la probabilidad de que yo apruebe en el cuarto o quinto semestre cada vez se hace más baja. Obviamente, si voy acumulando las probabilidades, cada vez me acerco a 1. Esa es la paradoja de esta distribución. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si yo quiero aprobar en el quinto semestre y no he aprobado en los anteriores 4, yo debería cambiar esta probabilidad. ¿Y cómo lo debo hacer? Estudiando. ¿Me ha dejado entender? Entonces, si yo quiero aprobar, debería ponerle más esfuerzo para aprobar. Y por supuesto, ¿cuándo va a ser la mayor probabilidad de ocurrencia de este evento? ¿En qué oportunidad? En la primera oportunidad, ¿no es verdad? Yo debería aprobar, ¿cuándo? La primera vez que lo tome, porque todo esto estaría elevado a la 0. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendríamos.
¿Está bien? Y la probabilidad va a ser 1 sobre 100. Bien, en la clase teórica, ¿qué es lo que les decía, jóvenes? En la clase teórica les decía que, por ejemplo, cuando yo envío mi currículum para alguna empresa y dicen, lo vamos a llamar en 5 días, ¿cuándo deberían llamarme si están interesados? Probabilísticamente. En 5 días es el primer evento. Si no me llaman el 5.º día, como me han dicho, el 6.º, ¿la probabilidad va a ser mayor o menor? Menor, ¿no es verdad? Porque acá empieza a aparecer el fracaso. No me llamaron el primer día, pero sí el segundo. No me llamaron los 2 días anteriores, pero sí el tercero. Entonces, eso es lo que me dice esta probabilidad. Si no te llaman, ya en términos prácticos, si no te llaman para ese trabajo hasta el tercer día, ¿qué puedes concluir? Que posiblemente no llamen. Que hay una alta probabilidad que han desechado tu propuesta o tu currículum. Nadie te puede decir el 100% qué es lo que ha sucedido. Pero, como les decía, si no te llaman hasta el tercer día, ya dalo por hecho, ¿no? El trabajo ya es para otra persona. Por lo menos así lo tomo yo. Así es la forma en la cual he ido aplicando esta probabilidad. Y en toda clase de eventos. Cuando me dan un plazo y en ese plazo no se cumple, listo, no hay que hacerse más esperanzas. Y eso no, por si acaso, eso no significa que uno sea malo. Significa que ellos han decidido por otra persona, nada más. Entonces no hay que desanimarse. Pero esa es la realidad. Cada día que pasa, la probabilidad se vuelve cada vez 0. ¿Está bien? Esa es la conclusión que por lo menos en lo particular le he encontrado esa probabilidad. Lo mismo, una chica no te hace caso la primera, eso no significa que no hay que pelearla, ¿no? Pero eso es lo que va a suceder. ¿De acuerdo? Muy bien, veamos el problema número 11, a menos que tengan alguna pregunta. ¿Qué nos dice el problema 11? Unas partículas están suspendidas en una medida de concentración de 6 partículas por mililitro. Ahí está la clave. Se agita por completo un volumen grande de la suspensión y después se extraen 3 mililitros. ¿Cuál es la probabilidad de que solo se extraigan 15 partículas? ¿Qué tipo de información nos han dado acá? Una unidad. Eventos por unidad de medida. Por lo tanto, ¿qué distribución es la que debería utilizar? Poisson. Poisson, muy bien. Entonces, en Poisson, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. La voy a poner acá. Esto sería igual a ¿qué? Sería igual a lo siguiente. Me dicen, se agita por completo un volumen grande de la suspensión y después se extrae 3 mililitros. Entonces, lambda, habíamos dicho que era el promedio, ¿no es verdad? Entonces, este lambda, ¿a qué vendría a ser igual? A 6 multiplicado por 3. ¿Por qué por 3? Porque hemos extraído 3 mililitros. ¿De acuerdo? Entonces, este número vendría a ser 6 por, o ese símbolo vendría a ser 6 por 3. Y X vendría a ser la cantidad de partículas que estamos buscando. Entonces, acá sería 15 factorial. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, acá también podemos utilizar la aplicación. ¿Qué es lo que vamos a tener?
tendríamos que en una sola aplicación elegir la distribución de Poisson, ¿sí? Y lambda vendría a ser 18. Y x igual a 15. Ahora nos están diciendo solo se extraigan 15 partículas, por lo tanto, x es igual a 15, ¿no es verdad? Y esa probabilidad a mí me ha salido 0,07858. ¿Están de acuerdo? Sí, Inge. Sí, Inge, sí sale. Perfecto, entonces no se olviden, esta es la clave. Eventos por unidad de medida. ¿De acuerdo? Eso es. Muy bien, veamos el siguiente problema. Suponga que el número de visitas a un sitio web durante un intervalo fijo sigue una distribución de Poisson. Ya nos están diciendo eso. Pero más que ello, ¿qué es lo que nos están diciendo? Considere que la media de la razón de visitas es de 5 por minuto. Nuevamente, eventos por unidad de medida. Determina la probabilidad de que haya solo 17 visitas en los siguientes 3 minutos. Entonces sería por minuto. Como nos están diciendo en 3 minutos, lo mismo que habíamos hecho anteriormente, tenemos que hacer. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Son 5 por 3 minutos, porque son 3 minutos consecutivos. Entonces acá 5 por 3 y acá vendrían a ser 17 visitas. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, no se olviden, esto es de 5 por minuto. Nosotros tenemos que ver cuántos minutos estamos considerando. Si nos dijeran 17 visitas en el siguiente minuto, esto tendríamos que multiplicar por ¿cuánto? Por 1. O si dijeran en un minuto cualquiera, siempre estamos hablando de un minuto cualquiera. Pero en este caso nos han dicho que son en los siguientes 3 minutos. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Por eso es que multiplicamos por 3. Veamos el último problema. El número promedio de tanques que llega cada día a cierta ciudad portuaria es de 10. ¿Qué conclusión sacan de acá? En promedio, ¿cuántos camiones llegan? ¿Cuántos camiones llegan? 10. Por día. Muy bien. Eso es, esa es la información. Las instalaciones del puerto pueden alojar a lo sumo 15 camiones. Acá hay una restricción. ¿Cuál es la probabilidad de que en un día determinado lleguen más de 15 camiones? ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que va a suceder? Que un día nos dicen, en promedio llegan 10. Se pueden llegar 2, pueden llegar 3, pueden llegar 20. Pero esta es la capacidad que se ha construido. ¿De acuerdo? Entonces, en ese día solamente se van a atender a 10. ¿Qué pasa si en un día cualquiera llegan más de 15? ¿Cuál sería la probabilidad de que se rechace? ¿Qué tendríamos que poner acá? Lo primero, nos dicen en un día determinado. Por lo tanto, acá la multiplicación es por 1.
¿Sí? Y esto sería 10. 10 por 1, porque es por día. Y este es el día, ¿no? Lo mismo acá, 10. ¿Y acá qué vendría a ser? 1. ¿Y cuánto valdría esto? 16. No, ¿verdad? Valdría X. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que aumentar acá es una sumatoria. ¿Sí? Una sumatoria que va desde 16 hasta infinito. No lo tengo el signo infinito por acá. Aquí está. Hasta infinito. ¿No? Esa vendría a ser entonces. Por lo tanto, esto sería X mayor o igual que 16. Entonces, me explico. Acá me he equivocado. Llegan en promedio 10 por día, pero el puerto solamente tiene capacidad hasta 15. Entonces, si llegan 16, se rechaza el 16º camión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en un día lleguen más de 15 camiones? Pueden llegar 16, pueden llegar 20, pueden llegar 100, 1000. Por eso es que tenemos la sumatoria desde 16 hasta infinito. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nosotros tendríamos que calcular con la aplicación. Entonces, lambda, ¿cuánto valdría? 10, porque es para un día cualquiera. Y X que sea mayor o igual que 16. Y ahí tienen la probabilidad. ¿Cuánto es la probabilidad? 4.87%, ¿no es verdad? Sí, Inge, sale eso. ¿Qué opinan? ¿Es una probabilidad baja o es una probabilidad alta? Es baja. Por lo tanto, las dimensiones o la capacidad de recepción de camiones es una buena capacidad. Sí. Exacto. ¿Por qué? Porque tenemos un 95% de probabilidad de que lleguen hasta 15 camiones tanque. Y esa es la conclusión. Para eso utilizamos la probabilidad también. Sí, vamos a correr el riesgo de rechazar algunas unidades, pero siempre vamos a estar trabajando dentro de estos tiempos, dentro de una capacidad que sea óptima por un 95% de capacidad. Bien, se me está acabando el tiempo. Esos serían entonces los problemas de probabilidad.